Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues vamos a continuar con nuestros conceptos de programación orientada a objetos. La vez pasada veíamos cómo crear instancias, cómo crear objetos concretos y también veíamos un pequeño recordatorio de métodos, de los diferentes métodos que puede haber. Veíamos que ahora en la creación de objetos, los métodos son inherentes a los objetos y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas relacionados con la parte básica de objetos que se pueden emplear para mayores funcionalidades. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con los métodos de acceso. ¿Qué son los métodos de acceso? Pues sí, son los que no te dejan pasar o no te dejan acceder. Son métodos que se utilizan en las clases para obtener o actualizar el valor de algún atributo o propiedad del objeto que se define. En general, como otra buena práctica dentro de la programación orientada a objetos, es recomendable no acceder a los atributos de manera directa. ¿A qué nos referimos con acceder de manera directa? Yo creo un objeto, carro, auto 2 igual a new carro, y después pongo auto 2 punto color igual a rojo. Esto es un acceso de manera directa. Lo que se recomienda como parte de una buena práctica es acceder a través de los métodos en lugar de hacerlo directamente. Cualquier atributo que se desee modificar se deberá realizar a través de las funciones get y set. Y de ahí viene lo que, bueno, medio castellanizado les llaman los getters y los setters. Para cuando definimos una clase, por ejemplo, volviendo a nuestro clase de la vez pasada, que era persona, si le ponemos como atributos nombre, apellido paterno y edad, bueno, pues vamos a acceder a las propiedades a través de los métodos get y set. Get para leer o obtener el valor que tiene actualmente esa característica y set para modificarlo en algún momento dado. Y de aquí yo puedo aprovechar que si en algún momento dado quiero prohibir que cualquier bloque de mi programa modifique un atributo, pues simplemente no pongo el set y con eso ya puedo crear una restricción para que nadie pueda modificar alguno de los atributos. Y bueno, más adelante veremos a detalle los modificadores de acceso, como ya les había mencionado, pero se supone que lo ideal es poner todos los atributos como private y a partir de los getters y setters ir permitiendo o no las diferentes características de lo que se puede ver o de lo que no se puede ver y de lo que se puede modificar y de lo que no se puede modificar. ¿Sale? Dice, al utilizar los métodos de acceso, o sea, estos getters y setters, el programador puede controlar la manera en la que se accede a los atributos dependiendo de su importancia y de su nivel de protección. También en los métodos de acceso, otra funcionalidad que se le puede dar a los getters y a los setters es que se puedan definir mecanismos para que en algún momento dado los atributos no tengan valores incongruentes. Por ejemplo, aquí, volviendo a persona, tenemos get, apellido paterno, set, apellido paterno y edad. Por ejemplo, si alguien quiere restringir lo que le puedes pasar a la edad, una manera de aplicar una validación es dentro del setter, restringir que si el valor que está ingresando está en cierto rango, o sea, menor que 0 o digamos, menor que 0 o mayor que 100, pues no lo permitiría, nos mandaría ahí una edad inválida y de lo contrario, pues ya se establece el valor. Entonces, con esto le damos una mayor integridad a nuestro programa. ¿Sale? Otra cosa que es importante mencionar es que la buena práctica, que a pesar de que nosotros hayamos definido los atributos con minúsculas, en general, para los getters y los setters se coloca la palabra get o set en minúscula siempre y con el atributo empezando con mayúscula para poderlo reconocer e identificar.
Aquí en este caso, get apellido paterno, set apellido paterno o set edad. Y si ustedes también se fijan, tanto en esta pantalla como en esta pantalla, en ningún lado está el método get edad. Eso querría decir que no podríamos saber la edad de las personas para este ejemplo. Y es una manera en la que se puede aplicar una especie de restricción. ¿Sale? Y el hecho de que no se pueda ver no significa que no esté ahí. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos sencillos, un ejemplo sencillo para esta idea de los métodos de acceso. Tenemos nuestra clase alumno con sus atributos nombre, apellido, edad y número de cuenta. Agregamos un constructor para inicializar al alumno con un nombre. Y bueno, aquí están los métodos de acceso. Tenemos un get para el nombre, un set para el nombre, una edad, get edad y set edad. Entonces, en principio, todos nuestros... No están todos los getters y setters para todos los atributos. Y eso, como les mencionaba, pues es una primera forma de control que tiene el programador para poder proporcionar el acceso o no. Ahora, de acuerdo al modificador de acceso que tienen en este momento, nombre, apellido, edad, número de cuenta, bueno, todavía no vemos modificadores de acceso, pero por lo pronto, en la manera en la que está, cualquiera puede acceder a cualquiera de los atributos del alumno, incluso si decidimos, por ejemplo, imprimir la edad del alumno, alumno1.edad, pues podemos acceder a ella sin ninguna complicación, ¿no? O incluso si la queremos asignar, alumno1.edad igual 23, no hay ningún problema, ¿no? Podemos hacer este tipo de cosas, podemos imprimir y digamos, la parte básica de nuestro programa implica poder modificar y acceder a los atributos sin mayor complicación. Entonces, para este punto, tal vez todavía no es muy claro el uso de modificadores de acceso. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño adelanto de la parte de la aplicación que tienen los métodos de acceso. En este caso, bueno, es que aquí estaba ejecutando nuestro programita. Como tenemos más archivos en el proyecto, nos puede decir que hay errores, pero no los hay. Juan 23, ¿no? Aquí está la salida y no hay ningún problema con ese programa hasta ese momento. Sin embargo, como un pequeño adelanto, si yo pongo todos los atributos de mi alumno como privados, entonces, de esa forma, yo solo podría acceder a ellos a través de los getters y los setters. Entonces, por ejemplo, número de cuenta que no tiene ni getter ni setter, no hay manera en que yo lo pueda usar. Si yo por acá pongo, miren, aquí ya me marcó algunos errores. Dice que apellido tiene acceso privado. Quiere decir que ya no puedo acceder directamente a los atributos. Igual aquí, por eso me está marcando error. En cambio, lo que tendría que hacer ahora es cambiar esta instrucción y en lugar de poner alumno apellido, tendría que poner alumno1.set apellido si es que hubiera un setter para apellido. Pero como no lo hay, si se fijan, como no hay un setter para apellido, entonces yo no tengo forma de ponerle un apellido al alumno. Como si hay un setter para el nombre, yo puedo alumno1.set nombre y así es como yo lo podría modificar. Si ustedes se fijan, no pude acceder directamente. Si pongo alumno 1 nombre, así directamente, me marca error. ¿Por qué me marca error? Porque el nombre es privado. Entonces, la buena práctica es no permitir estos accesos directos a los atributos y hacer los accesos a través de sus métodos de get y set. ¿Sale? Lo mismo ocurre con nombre
bueno, con edad, que también tiene su atributo como privado, y por eso no puedo acceder. Y bueno, esa es una de las utilidades que tienen los getters y los setters. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, yo sé que aquí las dudas van en el sentido de los modificadores de acceso, pero bueno, por lo pronto concentrémonos en la aplicación de los getters y los setters de nuestra clase. Ok, bueno, pues el siguiente punto es otra palabra reservada importante que nos va a servir, fíjense bien, nos va a servir en el uso de objetos. En el uso de objetos nos va a servir las referencias this a la clase base o en este caso a un objeto directamente. ¿Qué es esto de this? ¿Quién es this? En la implementación de un método, ojo, este método puede ser un método getter, setter, o puede ser un constructor, o puede ser cualquier método que esté relacionado con alguna acción sobre un objeto en particular. A veces se necesita modificar o leer atributos de la propia instancia y para ello se puede usar la palabra reservada this. Es recomendable, en algunos casos obligatorio, no siempre, pero en algunos casos es obligatorio, referenciar con this a todos los atributos y métodos de la clase. Y, por ejemplo, si yo adentro de algún método utilizo una variable auxiliar y esa variable auxiliar no tiene nada que ver con los atributos de la clase, pues ahí yo puedo diferenciar a un atributo de la clase con el this, a una variable auxiliar simplemente con el nombre de la variable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, antes de detallar un poco más esa parte, les decía que a veces es obligatorio y a veces es opcional. En el caso de que cuando es obligatorio, pues cuando se hace diferencia entre un parámetro que entra del método y una variable de instancia. ¿Se acuerdan de nuestro constructor de la clase carro? Nuestro constructor de la clase carro teníamos a M, que asociábamos con marca, mod, que asociábamos con modelo, y col, que asociábamos con color. En realidad, en este constructor podríamos hacer uso de nuestra palabra reservada this. ¿Dónde se colocaría la palabra reservada this? Bueno, pues lo que nos acaban de decir es que se utiliza para los atributos de la clase. Entonces, para poder usar this, tendríamos que poner this.marca, this.modelo y this.color. En este caso, this es opcional porque claramente se puede distinguir entre los atributos y los parámetros del método constructor. Pero en cualquier caso, es muy engorroso estar cambiándole el nombre a los parámetros de los métodos, sobre todo si esos parámetros van a ser específicos para los atributos. Entonces, Java nos permite, bueno, en general la programación orientada a objetos nos permite que los parámetros se llamen exactamente igual y la forma en que se va a distinguir parámetro de atributo es con la palabra reservada this. Cuando decimos this marca se refiere al atributo marca del carro. Cuando dice this.modelo se refiere al modelo al atributo modelo del carro. Y cuando lo asocia, entonces marca es parámetro, modelo es parámetro y color también es parámetro, ¿sale? Entonces el que tiene this es atributo y el que no lo tiene es parámetro de entrada del método. Que insistimos, esto puede ser usado en constructores o en métodos getters y setters o en cualquier otro método que use un atributo. Por ejemplo, aquí en persona, nuevamente en nuestro constructor ponemos tal cual los parámetros se llaman exactamente igual que los atributos, pero la forma en la que se van a diferenciar al momento en que se igualan es con la palabra reservada this. En este caso, cuando es igual, se tiene que hacer uso obligatorio del this. En el caso del carro que no eran igual, ahí era opcional. Y, por ejemplo, aquí este this dentro del setter, el this sirve para nuevamente diferenciar el parámetro que ingresa, que es este, con el atributo de la clase, que es este de acá. Hasta en algunos editores nos lo ponen cierto color para que lo podamos diferenciar. Y en algún otro método que no sea ni getter, ni setter, ni constructor, pues también se puede utilizar. Por ejemplo, para este caso que estamos trabajando un método de nuestra clase carro, ¿quién es this?
el dis que aparece aquí y aquí. ¿Quién es dis? Bueno, pues suponiendo que yo creo un objeto carro, carro 1 igual a new carro 2 igual a new carro, y muchas instrucciones después se usa a partir de carro 2 el método acelerar. Ah, bueno, pues entonces para carro 2 va a revisar el atributo gasolina y si es menor que 10, pues me va a decir que ya se acabó y en caso contrario, pues le va a restar 10 elementos, 10 unidades al atributo gasolina. Pero entonces, este dis, para este caso, es carro 2. Para otro caso será el carro, el objeto carro concreto o específico que lo mande llamar. Entonces, es muy importante hacer también mucho énfasis en que el dis se va a referir a algún objeto en particular. Se va a referir a algún objeto específico. Y ese objeto específico va a ser modificado o va a ser revisado alguno de sus atributos. ¿Sale? Y pasa algo curioso aquí dentro de las cosas que nos permite hacer Java. Les mencionaba hace un momento que dentro de un método se puede crear una nueva variable. Esta nueva variable resulta ser que tiene el mismo nombre que el atributo de mi clase. Aquí yo estoy poniendo clase libro, atributos título, número de páginas y autor. Pero en el método leer estoy poniendo otra vez otro atributo que se llama autor. Y entonces el método, ¿cómo va a diferenciar el autor que es atributo del autor que es la variable interna que solo vive en este método? Pues lo va a diferenciar con la palabra this. En este caso, en este print, saldría el this, que es el atributo de la clase, y sin el this, este autor únicamente estaría refiriéndose a la variable que está dentro del método. O sea, es algo confuso, digamos, aplicarlo de esta manera. Nunca definan adentro de un método una variable que se llame igual que un atributo, pero en algún momento dado eso nos puede ser, el this nos puede servir para distinguir al atributo de cualquier otra cosa. Y pues básicamente ese es el uso de this. Ahora vamos a ver uno de los temas que más confusión y dolores de cabeza causa en los programadores que están aprendiendo a trabajar el paradigma orientado a objetos, que es el de miembros de clase. Miembros de clase nos podría sonar como algo elegante o como algo de categoría, pero en este caso no es así. Miembros de clase, vamos a empezar a trabajar con eso. Todos. Que por lo general se van a definir para elementos específicos, para objetos individuales, pues también es posible tener algunos atributos y algunos comportamientos que van a relacionar a toda la clase. Uno para todos y todos para uno. Debido a que se van a aplicar a todos los elementos, se denominan variables de clase o métodos de clase respectivamente. Y bueno, ¿cómo yo puedo identificar una variable de clase? ¿Cómo yo puedo identificar un método de clase? Pues muy fácil. Siempre que se habla de miembros de clase, ocurren dos cosas. Punto número 1, aparece la palabra reservada static. Siempre que vean la palabra reservada static, estamos hablando de una variable de clase o un método de clase. Y esto es algo que se les pregunta en el extraordinario y siempre tienen mal. ¿Qué es un miembro de clase? ¿Qué es un atributo de clase? Pues un atributo static, punto. ¿Qué es un método de clase? Pues es un método static, punto. ¿Cuál es el otro elemento importante que tenemos que entender de métodos de clase o miembros de clase? No es ese static, es static referenciado a programación orientada a objetos. Para utilizarse o modificarse una variable de clase o un método de clase, no se requiere una instancia específica. Quiere decir que no se hace sobre objetos en particular, no se hace sobre objetos concretos. Aplica en general para toda la clase, para todos los objetos y no sobre uno
en particular. Nuestro primer ejemplo, que era el Hola Mundo, pues lo primero que nos medio sacaba de onda del Hola Mundo es que nuestro método main, el punto de entrada de cualquier programa en Java, tiene la palabra static. ¿Por qué tiene la palabra static? En la clase donde mandábamos llamar nuestro método main con Hola Mundo, a esta clase le podríamos poner Hello World, programa 1, mi primer programa, Hola Mundo. Pero independientemente de cómo se llamara esta clase, si ustedes recuerdan, en ningún momento necesitaban crear un objeto para poder usar el main. O sea, no tenían que hacer Hello World, hola, igual a new Hello World. ¿O sí? Nadie nunca hicimos esto. ¿Por qué nadie nunca hicimos esto? Ni lo haremos nunca cuando estemos hablando de el lugar donde se encuentre nuestra función principal o main. Pues porque es static. Para eso es static, para no tener que crear objetos para poder inicializar la ejecución de nuestro programa. ¿Sale? Entonces, ese es el primer punto básico de static, que no necesitas crear objetos para utilizar algo que sea static. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Supongo que a estas alturas ya deben estar confundidos. Esa es la idea. ¿Qué más podemos decir acerca de los atributos de clase o los atributos estáticos? Variables estáticas. Este tipo de variables, por lo general, son compartidas por todos los objetos de la clase. El valor de la variable es el mismo para todos los objetos y si alguno la modifica en el flujo del programa, esa modificación va a afectar a todos los objetos de la clase. ¿Sale? Una variable estática o una variable de clase no es una variable que tenga un valor para un objeto. Es una variable que tiene un valor para todos los objetos. Si yo defino que dentro de la clase persona va a haber una variable estática que sea número de personas, entonces si algún objeto en particular, persona 1, persona 2, persona X, modifica esa variable, cualquier otro objeto que quiera acceder a ella va a tener el valor modificado. ¿Sale? Nuevamente, una variable estática pertenece a una clase y no a un objeto. De ahí surge la diferencia entre variable de clase y variable de instancia. ¿Sale? Cuando tú defines los atributos de una clase, como los hemos definido entre la clase pasada y hoy, pues normalmente hemos definido variables de instancia, porque cada perro va a tener su propio nombre, va a tener su propia raza y va a tener su propia edad. Cada carro va a tener su propia marca, modelo, son variables de instancia. Hasta el momento creo que no hemos definido ninguna variable de clase en los objetos o en las clases que hemos creado. ¿Y cómo sabemos que no hemos definido ninguna variable de clase? Porque hasta ahora ninguna tiene la palabra reservada static. ¿Sale? Y bueno, las variables estáticas solo son inicializadas una vez. ¿Por qué son inicializadas una vez? Porque el valor que tengan va a aplicar a todos los objetos. ¿Y a qué se refiere con que solo son inicializadas una vez? A que en la ejecución del programa se inicializan al principio y ya después no es necesario volverlas a inicializar. Se puede acceder directamente y no necesita la referencia de un objeto. En el caso de los métodos de clase, son métodos generales que tienen una clase específica. Si un método es estático, no es necesario crear una instancia de la clase para poderlo utilizar, como el método main, que como es estático, no es necesario crear una instancia o un objeto de la clase que lo tenga para poder mandar llamar el método main. Otros ejemplos de métodos estáticos
Por ejemplo, en la clase math, que es una utilería de Java, que tal vez, bueno, que más adelante veremos, si tú mandas llamar el método raíz cuadrada, pues el método raíz cuadrada es estático. Eso significa que no necesitas crear un objeto de la clase math para poder sacar la raíz cuadrada. ¿Sale? En la misma clase math está el método estático que es POW, que es para sacar la potencia, para elevar un número a una determinada potencia, pues también es un método estático. ¿Sale? ¿Preguntas? Por ejemplo, en la práctica 1, cuando hicieron su calculadora, pues ahí se les pidió que todos los métodos fueran estáticos. ¿Por qué esos métodos eran estáticos? Porque no crearon ningún objeto de la clase calculadora y mandaron llamar directamente la ejecución de sumar, restar, multiplicar, y como eran estáticos, pues no tuvieron que crear ningún objeto. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro ejemplo de alumno. Ya le quité los atributos privados para que los getters y setters no nos causen ruido. Ahora vamos a ver la parte de static, de miembros de clase. Primero en un ejemplo sin sentido, o bueno, sin mucho sentido directo, y después lo aplicamos al ejemplo alumno. Yo tengo esta clase que se llama prueba. En esta clase tengo un atributo estático que es var1 y tengo un atributo no estático que es var2. Recordar que en este caso var1 es una variable de clase y var2 es una variable de instancia. ¿Por qué? Porque al ser estática va a aplicar a todos los objetos de prueba que yo vaya a crear. Y variable de instancia va a tener un valor diferente para cada objeto de prueba que yo vaya a crear. Ahorita tengo mi main que no tiene nada. Si quieren le podemos agregar un hola para que empiece a hacer algo y después vemos. También tenemos un método 1 que es un método, ¿cómo se llama este método? Es un método de instancia porque no es estático y tengo un método 2 que es un método estático, por lo tanto es un método de clase que aplica para todos los objetos. En mi método 2 yo estoy modificando a var1. Yo en mi método 2 puedo modificar a var1 porque ambos son de tipo static. Si yo intento modificar a var2 igual a 10, no me lo permite porque dice non-static variable var2 cannot be referenced from a static context. ¿Sale? Y este es un error muy común que les aparece cuando empiezan a programar y no queda muy claro static o no static. Por ejemplo, aquí en el main, si alguien se distrae y manda llamar método 1, así como está, le va a marcar error. Y lo que le va a decir es non-static method, método 1, cannot be referenced from a static context. Y lo que hace desesperadamente el alumno cuando ve este error es poner el método 1 como static. Eso es un error de diseño conceptual, porque si ya estás diseñando tu método 1 como no estático, pues entonces déjalo así. En cambio, si mandamos llamar método 2, no hay ningún problema porque método 2 es un método estático. Entonces, vamos a crear ahora algunos objetos. ¿Objetos de quién? De la clase prueba. Vamos a poner prueba, objeto 1, igual a new, prueba. Y cuando hacemos eso, entonces, a partir de objeto 1, ¿qué puedo hacer? A partir de objeto 1, puedo darle un valor a var2. Vamos a ponerle 80. Y a partir de objeto 1 puedo mandar llamar a método 1, porque método 1 es un método de instancia, es un método para objetos. ¿Sale? Aquí puedo volver a mandar llamar a método 2, porque método 2 es un método estático. ¿Y qué pasa si yo quiero saber cuál es el valor de var1? ¿Cómo puedo saber el valor de var1? Ah, pues muy fácil. Pongo objeto 1.var1. ¿Así? ¿Así lo puedo saber? Oh, no.
Me dice, not a statement, assign return value to new variable. Ok, me marca algunos errores ahí. Vamos a ponerlo adentro de un print para que me deje ver objeto 1.var1. O ahora me aparece un warning, as accessing static field. Quiere decir que var1 es una variable estática. Por lo tanto, no puedo o no es correcto ver var1 desde un objeto. ¿Sale? Entonces, a pesar de que va a compilar, conceptualmente es incorrecta esta instrucción. La forma correcta de ver var1 es poner prueba.var1. ¿Por qué prueba? Porque prueba es el nombre de la clase. Y como var1 es una variable de clase, no necesito crear un objeto de prueba para poder ver var1. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser el valor aquí de var1? ¿Cuál va a ser aquí el valor de var1? Vamos a ejecutar nuestro programa para que veamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, aquí está mi hola. Aquí está mi llamada al método 1 desde objeto 1. Déjenme dejar esto aquí. Y después está 20. Este 20 es el valor que tiene var1. ¿Sale? Entonces, aquí esto es un pequeño programa donde jugamos con una variable estática, un método estático, un método no estático y una variable no estática. Si yo creo otro objeto, vamos a crear otro objeto, prueba, objeto 2, igual a new prueba. Y después digo objeto 2 igual, perdón, punto var2 igual a 100. Entonces, cada instancia que yo estoy creando, aquí tengo una instancia, aquí tengo otra, cada instancia tiene su propio valor interno de var2. ¿Sale? Entonces, si yo mando imprimir aquí, voy a quitar los otros prints para que solo se vea ahora esto. Voy a quitar este print. Bueno, este no, pero sí voy a quitar por lo pronto este print y voy a quitar mi llamada al método 1 que tiene un print. Vamos a dejar prueba var1. Vamos a quitarlo también. Nada más vamos a dejar objeto 1 punto var2 objeto 2 punto var2. En este caso, como var2 es una variable de instancia, cada uno de los objetos tiene su propio valor en su var2. Uno vale 80 y otro vale 100. ¿Y qué pasa si hago esa instrucción conceptualmente incorrecta que les mencionaba hace un momento? Objeto 1 punto var1. ¿Qué voy a ver? Y si después mando a imprimir south objeto 2 punto var1. Si mando llamar var1, primero desde objeto 1 y luego desde objeto 2. ¿Qué voy a ver? Voy a ver que en ambos casos var1 vale 20, porque var1 es una variable de clase que aplica para toda la clase, no para un objeto en particular. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo antes de estas impresiones vuelvo ahora sí, pongo prueba, que es el nombre de mi clase, punto var1, igual a 99, al momento de que los objetos impriman a var1, para ambos, esa var1 va a tener el valor de 99. Y aquí, pues más o menos se empieza a ver la diferencia, o bueno, tal vez no porque es muy confuso al principio, pero retomar las bases. Una es una variable estática que aplica para todos los objetos de la clase
y otra es una variable de instancia que cambia en un valor diferente en cada objeto de la clase. Por cierto, aquí la forma correcta de imprimir esto es prueba.var1. Igual aquí, la forma correcta, porque es de instancia. Esto quiere decir que para poder ver var1, yo no necesito crear objetos. Es más, si yo elimino los dos objetos que ya creé, objeto 1 y objeto 2, de todas maneras, yo puedo imprimir tanto var, yo puedo imprimir var1 las veces que yo quiera, porque var1, esa variable, no le importa la existencia de los objetos. Si se fijan, a estas alturas en el programa no hay ningún objeto y de todas maneras yo puedo imprimir, mandar imprimir y ver el valor de var1, porque a var1 no le importa la existencia de los objetos. ¿Sale? Otra cosa es que de un método que es un método de instancia, ¿qué pasa si yo intento modificar var1? Desde un método que es un método de instancia, sí puedo modificar a una variable, pero si yo hago la modificación, esa modificación va a afectar a todos los objetos. En cambio, desde un método estático, ¿qué pasa si yo intento modificar una variable de instancia? Acuérdense, var2 es una variable de instancia. Yo no puedo acceder a variables de instancia desde métodos de clase, ni tampoco puedo acceder a métodos de instancia desde métodos de clase. Y me va a salir el error non-static methods cannot be referenced from a static context. Quiere decir que aquí estoy en un contexto estático. ¿Sale? ¿Preguntas? Muchísimas, estoy seguro que sí. Ahora, entonces, vamos a verlo a un ejemplo con que tenga un poco más de sentido. Vamos a agregar a nuestra clase alumno una variable estática, static, de tipo entero, que sea num alumnos. Este es el ejemplo clásico que van a encontrar en cualquier libro o en cualquier tutorial para poner una variable estática dentro de una clase. Este número de alumnos normalmente se utiliza para llevar la cuenta de cuántos alumnos hemos creado en nuestro programa. Entonces, vamos aquí a nuestra prueba de alumnos. Voy a imprimir esa variable estática al principio de nuestro main. Voy a poner alumno, que es el nombre de la clase, punto, num alumnos, porque es una variable de clase. ¿Cuál va a ser el valor que voy a ver aquí en num alumnos? Pues va a valer 0. Ah, bueno, faltó algo más que normalmente se suele agregar en este tipo de ejemplos. En el constructor de alumno, ¿cuándo se usa el constructor? Cuando yo creo un alumno, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a poner num alumnos y le vamos a incrementar 1. Entonces, cada que se crea un alumno en cualquier parte del programa, en el constructor se incrementa la variable estática y entonces esta variable sirve para llevar la cuenta de cuántos alumnos hemos creado. Volviendo aquí, entonces aquí num alumnos sería 0. Después de crear a Juan, vuelvo a imprimir la variable estática alumno.num alumnos y ahora va a valer 1 porque yo ya creé un alumno que es Juan. Y después de imprimir, de crear al alumno Ana, voy a volver a imprimir mi variable estática num alumnos y ahora va a valer 2. Espero que todos lo vean. Entonces, ese ejemplo es como la forma más directa de ver una aplicación de una variable estática. Vamos a imprimir esto, vamos a ejecutar principal alumno para que vean estas salidas. Aquí está, cuando no había alumnos, cuando se creó 1 y cuando se crearon 2 alumnos. ¿Sale? La variable num alumnos no necesita la existencia de objetos, por lo tanto, si yo mando a imprimir, si yo comento todo esto y no creo absolutamente ningún objeto de tipo alumno,
pero en mi programa mando a imprimir la variable estática, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Veo un 0. ¿Por qué veo un 0? Porque el valor por defecto de inicialización de esta variable estática es de 0. ¿Sale? Es más, si no hay ningún alumno y a mí se me antoja poner alumno.num alumnos igual a 43, así nada más, por mi santa voluntad, a pesar de que no haya ningún objeto, al momento de ejecutar, yo voy a ver el valor de la variable estática como 43. Entonces, en general, digamos, para medio concluir esta parte de variables estáticas, podemos decir que lo estático es lo contrario a la necesidad o a la existencia de objetos. A pesar de que nuestros programas sean orientados a objetos, va a haber ciertos momentos donde necesitemos usar cosas que no estén necesariamente relacionadas con objetos. Esas cosas no necesariamente relacionadas con objetos van a ser estáticas. Pueden ser procedimientos bien definidos, puede ser el punto central de nuestro programa, puede ser funciones de biblioteca que ya tengamos por ahí almacenadas. Entonces, puede ser para contabilizar objetos. Esos son algunos de los ejemplos donde podemos ver variables estáticas. Esto puede causar confusión, pero pues hay que revisarlo con calma. ¿Sale? Continuamos. Y entonces, ¿por qué se les llama estáticos? Esto es algo interesante, digamos, a nivel memoria en los objetos. ¿Por qué podríamos decir en el caso, por ejemplo, de los atributos, por qué se les llama estáticos? ¿Se acuerdan en EDA 1 a qué se refería algo estático? Algo estático se refería a que no cambiaba su tamaño en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un arreglo era estático y si tú decías que era de tamaño 30, pues entonces iba a ser de tamaño 30 por toda la ejecución del programa y ese tamaño no podía aumentar o disminuir. El espacio de memoria que utiliza un objeto solo es válido mientras el objeto se utiliza. Una vez finalizado, se libera para ser usado por otro objeto e inclusive por otro programa. Si tú creas el objeto perro 1, perro 2, perro 3, cada uno de esos perro 1, perro 2, perro 3 va a tener su propia localidad de memoria. ¿Sale? Los objetos concretos van a tener su propia localidad de memoria y en esa propia localidad de memoria va a haber un espacio para el nombre, la edad, lo que sea. Pero cuando se compila una clase con atributos estáticos, estos tienen su propio espacio de memoria. ¿Quiénes estos? Los atributos estáticos, el cual es único y vigente durante toda la ejecución del programa. Quiere decir que si en la clase perro hay una variable estática, esa variable estática va a estar en un lugar en memoria y ese lugar va a ser independiente de los objetos perro que se puedan crear. Si tú creas 10 objetos perro, cada objeto va a estar en una localidad de memoria, pero la variable estática va a estar aparte. Y no importa si esos objetos crean, se desaparecen, creas nuevos, se mueren, la variable estática sigue ahí. Si uno de ellos modifica la variable estática, va a esa localidad de memoria y lo modifica. Pero después el objeto puede morir. Y no importa si el objeto muere o no, la variable estática sigue ahí. Y esa variable aplica para todos los objetos de la clase. Por eso se le llama static, porque la variable está en un lugar y ese lugar no cambia en la ejecución del programa. Mientras que los lugares particulares de los objetos que vas creando, pues esos pueden cambiar dependiendo de la existencia de los objetos. ¿Sí me explico? Esto está bastante padre, o bueno, la idea o de dónde viene la palabra static, a mí me parece bastante interesante. Y bueno, entonces, ¿cuándo utilizar métodos static? ¿Cuándo utilizar métodos de clase? Si se tiene un método que usa variables static o que llama a otros métodos static, pues ese método también tiene que ser static. Si se quiere o si se requiere llamar a un método cuando no necesariamente existan objetos,
¿Sale? Si se quiere llamar a un método cuando no necesariamente existan objetos, ese método puede ser static. Por supuesto, el método main ya sabemos que es el punto de partida para todos los programas y como tal se ejecuta antes de instanciar cualquier objeto. Si es extenso, se puede dividir en varios métodos auxiliares para aplicar modularidad, pero entonces todos esos métodos auxiliares también deben ser métodos de clase o deben de ser static. Y si se tiene un método de propósito general que no esté asociado a objetos concretos, se debe implementar como un método static. Por ejemplo, los que veíamos de math, de la clase math, la raíz cuadrada, pues siempre va a ser la raíz cuadrada. La potencia siempre va a ser la potencia. Quiere decir que si hay procedimientos que nunca van a cambiar en la forma en la que se realizan, pues valdría la pena hacerlos static para no tener que estar creando objetos. Luego entonces, a lo mejor un algoritmo de ordenamiento, pues el algoritmo de ordenamiento ya está programado, ya tiene su mecánica, ya tiene sus instrucciones y la manera en la que se hacen esas instrucciones no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la lista que va a ordenar, así como en el de potencia, lo que va a cambiar es la base y el exponente, pero el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, cuando el procedimiento siempre es el mismo, vale la pena que sea static. Luego entonces, los algoritmos de ordenamiento son un buen ejemplo de algo que puede ser static. ¿Sale? Ahí molesten a su asignatura de EDA 2. Muy bien. ¿Todo claro? Perfectamente. La mejor manera de entender esta idea de static, pues es seguir practicando y hacer más ejemplos y ejercicios. En resumen, las variables de clase tienen un alcance más amplio que las variables de instancia porque van a estar vivas aunque haya o no haya objetos de esa clase. Un método de instancia, o sea, un método que no sea static, puede acceder directamente a miembros de clase, así como a miembros de instancia. Un método de clase puede acceder a miembros de clase, pero no puede acceder a miembros de instancia. O sea que si tu método es static, puede acceder a variables static, pero no puede acceder a variables específicas de objeto, porque tu método no es específico de un objeto. Y bueno, en este momento su cabeza ya explotó y seguramente pues es algo normal, es algo no tan sencillo de entender. Tal vez valdría la pena en los ejercicios del día ver ejemplos para aplicar esto, pero por lo pronto, pues yo creo que llegaríamos hasta aquí para practicarlo, asimilarlo y después continuamos con más información. ¿Sale? Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Muchas gracias. Es importante ahora empezar a ver todas las dudas para poderlas trabajar. Muchas gracias y nos vemos la próxima.